Aquí les traemos casos paranormales reales. Entrevistamos a personas que trabajan en cementerios de México. Sus relatos muestran fenómenos que desafían toda explicación. Cada historia está documentada con nombres, fechas y lugares exactos. Parte 1. El Cementerio San Lorenzo. José Ramírez, de 53 años, vigilante nocturno en el Panteón San Lorenzo, ha trabajado allí durante más de 20 años, recorriendo los pasillos de tumbas antiguas con ángeles de piedra, cruces oxidadas y lápidas cubiertas de musgo y marcas del tiempo, en un silencio absoluto que solo se rompe por el crujir de las hojas secas bajo sus botas o el ocasional canto de algún ave nocturna que se atreve a romper la quietud de la noche. Una noche, alrededor de las 2:15 de la mañana, escuchó un llanto infantil proveniente del área de tumbas para niños, una sección pequeña y discreta donde las lápidas blancas guardan fechas de defunción que se remontan a finales de los años 70 y principios de los 80. Tomó su linterna con manos temblorosas y caminó lentamente entre las lápidas, intentando identificar la fuente del sonido, pero el llanto se detuvo abruptamente al acercarse. Sintió una presencia detrás de él, una presión fría sobre sus hombros que le erizó la piel, y notó que su linterna parpadeaba sin motivo aparente. Luis Mendoza, sepulturero de 41 años, confirmó haber escuchado el llanto, describiéndolo como si un niño murmurara «mamá», con voz apagada y desesperada. Ana, otra trabajadora, dijo que objetos colocados junto a las tumbas desaparecían misteriosamente o aparecían en lugares distintos, sin explicación lógica. José explicó que, aunque el miedo era intenso, comprendió que los niños parecían buscar comunicación, no asustar. En una de esas noches, vio cómo la sombra de un niño flotaba entre las lápidas, pasando frente a su linterna sin tocar el suelo y desapareciendo tan rápido como apareció. El llanto a veces se mezclaba con un sonido de campana que no funcionaba, un eco profundo que retumbaba por todo el panteón y hacía que su corazón se acelerara. A pesar del terror, José continuó trabajando, recorriendo los pasillos bajo la noche estrellada, pero cada vez que cerraba la puerta del panteón al final de su turno, sentía que alguien lo seguía con la mirada y un escalofrío recorría su espalda. Cada paso era acompañado por murmullos, risas apagadas y la sensación constante de que no estaba solo, como si los niños esperaran que alguien los acompañara, los escuchara o simplemente los recordara. Esta primera parte demuestra que en el Panteón San Lorenzo, la línea entre la vida y la muerte es tenue y que quienes vigilan sus pasillos durante la noche se enfrentan a un mundo que desafía toda explicación, un mundo donde las almas inquietas continúan presentes, dejando señales de su existencia a aquellos que tienen el valor de mirar y escuchar en la oscuridad. Parte 2. El Panteón de Dolores. Marta Salgado, administrativa de 46 años en el Panteón de Dolores, Ciudad de México, vivió experiencias que describió como aterradoras durante sus turnos nocturnos, especialmente en 2020, durante la pandemia, cuando la reducción de personal la dejaba a ella y a un solo compañero cuidando las vastas secciones del cementerio. Ella relató que sombras sin forma se movían entre los mausoleos más antiguos y que las cámaras de seguridad a menudo fallaban inexplicablemente, sumiendo ciertas áreas en una penumbra aún más intensa. Una noche, el 17 de agosto, una de las cámaras captó a una niña flotando frente a una fosa común, con cabello largo y vestido claro, sin tocar el suelo. Aunque el video carecía de audio, todos los presentes juraron escuchar un grito agudo y desesperado que retumbaba en sus oídos. Raúl Hernández, vigilante de 52 años,
Aseguró que la figura lo siguió hasta su casa esa misma noche, provocando que renunciara poco después. Marta narró cómo objetos dejados cerca de las tumbas desaparecían o aparecían en lugares distintos, y cómo llantos y risas infantiles surgían de la nada, mezclándose con susurros apenas audibles, generando un ambiente de miedo constante. La temperatura descendía de manera abrupta en ciertas zonas, incluso en noches cálidas, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Ella comentó que los fenómenos se intensificaban cerca de fosas de niños fallecidos durante la epidemia de tifo en 1943. Los susurros parecían repetir los nombres de los trabajadores, y en ocasiones se sentía una presencia detrás de ellos, tan cercana que el aire se tornaba más denso y pesado. Marta y Raúl llegaron a identificar patrones. Los sonidos ocurrían principalmente entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre en la misma sección, y las sombras se movían como si estuvieran jugando, acercándose y desapareciendo al mirarlas directamente. El miedo constante llevó a muchos empleados a solicitar traslados o renunciar. Marta concluyó que el Panteón de Dolores no solo guarda cuerpos, sino también historias y presencias que parecen no descansar. Los testimonios de los trabajadores muestran que, durante la noche, este cementerio se transforma en un lugar donde lo imposible se hace visible y donde las almas inquietas parecen comunicarse con los vivos a su manera. Parte 3. Panteón Municipal de Puebla. Héctor Morales, sepulturero de 38 años, trabajaba en el Panteón Municipal de Puebla, un lugar con décadas de historia y tumbas que conservan historias trágicas y recuerdos dolorosos. Durante uno de sus turnos nocturnos, bajo una llovizna ligera que caía sobre los senderos de tierra y lápidas, escuchó un fenómeno que lo dejó paralizado de miedo. De una de las tumbas más antiguas, salió una figura que no tocaba el suelo. Su rostro estaba completamente cubierto de sombras y carecía de ojos. Y lo más aterrador fue que señaló una tumba infantil y pronunció el nombre de Héctor, algo que nadie más conocía. Sintió un escalofrío profundo que recorrió su espalda y paralizó sus piernas durante varios segundos. Mientras avanzaba entre las lápidas, escuchaba pasos que no coincidían con los suyos, susurros que pronunciaban palabras incomprensibles y risas apagadas que parecían mezclarse con el viento frío que recorría el cementerio. Héctor intentaba ignorarlos, pero la sensación de ser observado se intensificaba a cada paso. Cada sombra que se movía entre las lápidas lo hacía mirar de reojo, pero nunca encontraba a nadie, y la bruma ligera que se extendía por el lugar parecía querer envolverlo. Objetos que Héctor colocaba en las tumbas desaparecían o aparecían en lugares distintos, y el llanto infantil continuo resonaba alrededor de la sección de niños, aumentando la tensión y el miedo. Con el tiempo, las noches se convirtieron en un tormento, con figuras que flotaban, brumas que se movían entre los mausoleos y sonidos que ningún ser humano podía producir. Después de meses de soportar estas experiencias, Héctor decidió abandonar su trabajo en cementerios. Sus relatos muestran cómo, en el Panteón Municipal de Puebla, la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa y cómo las almas inquietas pueden alterar la percepción de la realidad, dejando huellas imborrables en quienes se atreven a recorrer sus pasillos durante la noche. Parte 4. El Panteón Jardín. Manuel Ortega, veterano del Panteón Jardín en Veracruz, había trabajado allí durante más de 30 años, recorriendo sus pasillos bajo la luz de la luna y la penumbra de los mausoleos antiguos. Durante los turnos nocturnos, escuchaba pasos pequeños y arrastrados que parecían seguirle a lo largo de los senderos.
acompañados de llantos infantiles apagados que surgían de la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas de niños se alineaban como testigos silenciosos del tiempo. Los sonidos parecían moverse con él, cambiando de lugar cuando Manuel intentaba acercarse, como si las presencias quisieran ser percibidas pero nunca vistas. Susurros apenas audibles llenaban el aire y un frío intenso recorría su espalda, incluso en noches cálidas, aumentando la sensación de peligro. En ocasiones, Manuel decidió hablarles, diciendo que se fueran a descansar, y por unos segundos los pasos se detenían, pero inmediatamente sentía una respiración cerca de su cuello, como si alguien estuviera parado justo detrás de él. Objetos que colocaban en las tumbas aparecían en posiciones diferentes, y sombras se desplazaban rápidamente entre los mausoleos, deteniéndose cuando alguien las miraba directamente. La sensación de ser observado se mantenía constante, incluso al salir del cementerio. Manuel relató que la zona donde ocurrían estos fenómenos correspondía a tumbas de niños que fallecieron de manera trágica, reforzando la sensación de que sus almas no encontraban descanso. El miedo y la tensión aumentaban a medida que los llantos, las risas apagadas y los susurros se mezclaban con la oscuridad, generando un ambiente insoportable para quienes trabajaban solos. Manuel confiesa que cada noche regresaba a casa con un escalofrío que le recorría la columna y con la certeza de que los niños del panteón no estaban realmente enterrados. Sus almas permanecen caminando entre las lápidas, buscando compañía, dejando evidencia de que la frontera entre la vida y la muerte es inquietantemente difusa. Parte 5. El Panteón de Monterrey. Carlos Méndez, vigilante nocturno de 45 años en el Panteón de Monterrey, uno de los más antiguos de la ciudad, relató experiencias que lo marcaron para siempre. Durante sus recorridos nocturnos en la sección más antigua, escuchaba voces que susurraban su nombre con un tono familiar y profundo, como si alguien invisible intentara llamar su atención. Los pasos que lo seguían no coincidían con los suyos, y el aire se volvía pesado y húmedo, dificultando su respiración y aumentando la sensación de peligro. En varias ocasiones, Carlos sintió manos frías rozando su hombro y risas infantiles provenientes de tumbas vacías, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Objetos colocados en las tumbas desaparecían o aparecían en lugares distintos sin explicación alguna. Las sombras se movían entre las lápidas, alargando su forma y deteniéndose abruptamente cuando Carlos intentaba mirarlas directamente. Todo el ambiente del cementerio se transformaba en un escenario de tensión constante y miedo palpable. El punto más perturbador ocurrió una noche de marzo, cuando escuchó claramente la voz de un niño diciendo: «No te vayas». La voz provenía de un mausoleo específico, y al acercarse, sintió un toque suave en su brazo que desapareció de inmediato. Carlos decidió retirarse y solicitó su traslado, incapaz de volver a enfrentar la sección antigua del cementerio. Con el tiempo, otros trabajadores comenzaron a reportar fenómenos similares: llantos infantiles, figuras que flotaban entre las lápidas, objetos que se movían solos y un frío intenso en áreas específicas. Carlos estaba convencido de que los fenómenos trascendían la realidad física y afectaban la percepción de quienes trabajaban allí, mostrando que en el Panteón de Monterrey, la frontera entre la vida y la muerte es extremadamente tenue. Estas experiencias dejaron claro que las almas inquietas permanecen activas, y quienes recorren los pasillos durante la noche son testigos de un mundo invisible y perturbador que coexiste con el nuestro, dejando huellas imborrables en la memoria de quienes lo viven. Parte 6. Panteón Rural
de Tlaxcala. Ana López, administradora de 39 años, trabajaba en el Panteón Rural de Tlaxcala, un cementerio antiguo rodeado de campos y caminos polvorientos. Las noches allí se volvían especialmente inquietantes. Las sombras se movían entre las tumbas, como si tuvieran vida propia, y objetos colocados junto a las lápidas aparecían en posiciones diferentes al día siguiente, sin explicación alguna. Los sonidos de llanto y pasos eran más intensos cerca de tumbas de niños y personas fallecidas de manera violenta. Las figuras que aparecían parecían seguir a los trabajadores mientras recorrían los pasillos, desapareciendo al intentar mirarlas directamente. Un viento frío recorría los senderos, incluso en noches sin brisa, y el aire se volvía pesado, aumentando la sensación de peligro. Ana narró que los susurros repetían los nombres de los trabajadores y que risas infantiles se mezclaban con lamentos, generando un ambiente que podía sentirse en todo el cuerpo. En varias ocasiones, un grupo de trabajadores colocó velas y flores en una tumba de niño para rendir homenaje. Al regresar al día siguiente, las velas estaban apagadas y las flores dispersas por toda la sección, como si alguien invisible las hubiera movido. El miedo se intensificaba a medida que los sonidos se mezclaban con la oscuridad, haciendo que cada paso fuera un riesgo de encontrarse con lo inexplicable. Ana y los trabajadores continuaban cumpliendo sus funciones, pero con la certeza de que no todos los que descansan en el Panteón Rural de Tlaxcala lo hacen en paz. Las experiencias dejaron en ellos la convicción de que algunas presencias simplemente no pueden descansar y que la línea entre la vida y la muerte en ese cementerio es inquietantemente difusa. Parte 7. Panteón de Nezahualcóyotl. Eduardo Ramírez, sepulturero de 50 años, trabajaba en el Panteón de Nezahualcóyotl, un cementerio urbano con zonas modernas y áreas abandonadas, donde la oscuridad se sentía más intensa y la noche parecía extenderse sin fin. Durante sus turnos nocturnos, escuchaba conversaciones lejanas que imitaban la voz de otros trabajadores, pronunciando su nombre y detalles personales que nadie más podía conocer. Las sombras se movían entre las lápidas, alargando su forma y desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. Objetos que Eduardo colocaba en las tumbas desaparecían o aparecían en otros lugares. Una bruma ligera recorría los pasillos, envolviendo todo a su alrededor y generando una sensación de peligro constante. Llanto de niños, susurros apagados y risas inesperadas surgían de lugares aparentemente vacíos, haciendo que cada paso fuera un riesgo de enfrentarse a lo inexplicable. En una de las noches más perturbadoras, Eduardo vio a un niño parado sobre su propia tumba, con la cabeza inclinada y los ojos oscuros, observándolo fijamente. Sintió un escalofrío profundo que recorrió toda su columna y supo que debía retirarse inmediatamente. Desde entonces, decidió renunciar y nunca más volvió al lugar, aunque los recuerdos de los sonidos, voces y presencias quedaron grabados en su memoria como un eco constante de lo que presenció. Otros trabajadores confirmaron fenómenos similares, sobre todo durante noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más intensa y el cementerio se llena de un ambiente opresivo. Relataron cómo sombras imitaban sus movimientos, cómo risas y llantos se combinaban en un coro macabro y cómo la sensación de ser observados se mantenía incluso al salir del cementerio. Parte 8. Panteón de San Miguel Luis Ramírez. Vigilante nocturno de 47 años en el Panteón de San Miguel, en Oaxaca, describió fenómenos inexplicables que comenzaron durante sus primeros turnos en 2018. Según Luis, sombras sin forma se movían entre los mausoleos antiguos
y objetos que él dejaba sobre las lápidas desaparecían misteriosamente o aparecían en lugares distintos sin que nadie los tocara. Los llantos infantiles eran frecuentes, especialmente en la sección donde descansaban niños fallecidos en accidentes o enfermedades. Las risas y susurros parecían seguir a los trabajadores a lo largo de los pasillos, generando un ambiente de miedo constante. Luis relató que en varias ocasiones sintió un contacto frío en su brazo y notó figuras que se desvanecían al intentar acercarse. Otros trabajadores confirmaron estos fenómenos y aseguraron que el aire se volvía más denso en ciertas áreas, con cambios repentinos de temperatura y brumas que parecían moverse solas. Luis concluyó que las almas de los fallecidos permanecen en el cementerio, interactuando con los vivos de manera inquietante, dejando evidencia de su presencia en cada rincón del Panteón de San Miguel. Parte 9. Panteón Municipal de Guadalajara. Verónica Sánchez, administradora de 42 años en el Panteón Municipal de Guadalajara, relató que durante sus turnos nocturnos, especialmente en la sección más antigua, ocurrían fenómenos que no podían explicarse racionalmente. Sombras que se movían sin lógica, llantos de niños y susurros que llamaban a los trabajadores por su nombre eran comunes. Una noche de octubre, Verónica vio a un niño que flotaba frente a una tumba abandonada, con el rostro cubierto de sombra y ojos oscuros, observándola fijamente. Sintió un escalofrío profundo y un miedo que la hizo retroceder inmediatamente. Al intentar volver al lugar más tarde, la figura había desaparecido, dejando un silencio absoluto que contrastaba con los sonidos de la noche anterior. Los trabajadores coincidieron en que los objetos colocados cerca de las tumbas se movían solos y que la sensación de ser observados era constante, incluso al salir del cementerio. Verónica concluyó que el Panteón Municipal de Guadalajara guarda presencias que no descansan y que quienes trabajan allí durante la noche son testigos de un mundo inquietante que desafía toda explicación, dejando huellas imborrables en su memoria. Conclusión. Estos relatos documentados en los cementerios de México muestran que, más allá del silencio y la muerte, persiste una presencia que desafía toda explicación lógica. Desde los llantos de niños hasta las sombras que se mueven entre lápidas, los fenómenos paranormales observados por vigilantes, sepultureros y administradores revelan un mundo inquietante que coexiste con el nuestro, dejando huellas imborrables en quienes tienen la experiencia de vivirlo. Si quieres seguir escuchando historias que desafían la realidad, no olvides suscribirte a mi canal, Relatos del Más Allá. Cada suscripción es un paso más hacia lo desconocido. Relatos Te del espero en Más el próximo Allá. relato.